Hola, buenas noches a todos, un gran saludo, es un gusto y una bendición poder compartir con ustedes allá en casa. Y quiero compartir con ustedes esta enseñanza que le he puesto como tema, tomando el compromiso de la asignación dada por Dios. Y esto es el compromiso de padre y madre de familias dentro de casas. Para ello tenemos como base bíblica Josué, capítulo 24, versículo 15. Dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bien, hoy en día y desde los tiempos antiguos siempre ha sido y será una gran responsabilidad como padres el compromiso de llevar a nuestras familias, de llevar a nuestras casas, ¿verdad?, hacia una vida de servicio, de compromiso, de fe en el Señor y de temor en el Señor. Para esto quiero resaltar la vida de Josué, quien pasó al lado de un hombre de Dios llamado Moisés durante un tiempo, ¿sí? Y que de él fue aprendiendo y recibiendo toda instrucción dada por Dios a través de él. A la muerte de Moisés podemos mirar que Josué recibe la nueva encomienda dada por Dios. Nótese, amado padre de familia, que Dios da la encomienda a Josué y no Moisés le da una encomienda a Dios. Como hoy usted y yo hemos sido enviados a través de Dios bajo esta nueva asignación que es el compromiso de guiar a nuestras familias, de guiar a nuestros hijos bajo el consejo, bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque es una instrucción dada de Dios a través de un hombre que es nuestro pastor de esta congregación. Josué recibió esta encomienda de Dios y era que tenía que llevar el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Usted y yo estaremos llevando a nuestras familias hacia esas grandes promesas que Dios tiene para nosotros. Y creemos de parte de Dios que en la Biblia está llena de tantas promesas que son no solamente para aquellos que le creen, para aquellos que están en sus caminos de Dios, sino también principalmente para ti y para mí que estamos ya injertados en el cuerpo de Cristo. Bien, y es aquí donde Josué utiliza todo su esfuerzo, su fidelidad, su lealtad y sus convicciones, y toma toda su fuerza para concluir con esta encomienda, con esta asignación, pues siempre fue un hombre comprometido con la visión de Dios dada a Moisés originalmente. Josué sabía que la primera generación, quiero que ponga mucha atención, amado padre de familia, había una primera generación que Josué conoció, una generación que pereció en el desierto, 400 años de esclavitud, pero que esta libertad dada a estos hombres, aunque eran libres, no quitaban el pensamiento de esclavos. Vivían como esclavos, eran libres pero con pensamientos de esclavitud. Siendo estos hombres durante esta travesía en el desierto, fueron hombres que murmuraron en contra de Dios, se quejaban en contra de Dios y la quejabanza era continua. Josué, testigo fiel, mira cómo Dios emite un juicio sobre esa generación y dice: no entrarán a la tierra prometida, no entrarán ni tomarán la promesa que yo juré sobre ellos darle. Y es ahí que anuncia la muerte de esta generación. Josué mira en gran manera el asombro de poder ver a un Dios no solamente compasivo, a un Dios que nos da sus promesas. También puede mirar Josué a un Dios que es justo, que es celoso sobre aquellos que han dispuesto su corazón para creerle y para seguirle.
Deuteronomios 2:7, Deuteronomios 2:14, Números 14, 29 al 35. Quiero leerle, por favor. Dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, y todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré os haría habitar en ella, exceptuando Caleb hijo de Jefón y a Josué hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que sería por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Podemos mirar qué tan rápidamente podemos nosotros estar fuera o lejos de poder alcanzar esa promesa y esa bendición que Dios ya nos ha dado desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra de Dios que hemos sido ciertamente bendecidos con toda bendición espiritual, pero miren nada más, en nosotros los padres como responsables de poder guiar a nuestros hijos de que no sean extraviados de los caminos del Señor, y que ellos puedan tener el privilegio, la oportunidad de conocer, de tener experiencias con Dios, y puedan alcanzar juntamente con nosotros como padres de familia aquellas promesas que Él está prometiendo hoy en día y que son vigentes. Pero fue hasta la segunda generación. Podemos mirar otra generación en la que toma posesión de esta tierra. Fue la segunda generación, los hijos de aquellos que perecieron en el desierto. Estos hombres, estos hijos, toman la tierra prometida. Esta segunda generación es la generación que vive la experiencia con el Dios vivo. Una generación que conoció el poder de Dios. Una generación que miró y pasó las experiencias de poder librar grandes batallas. Tanto así que nos hace referencia allá en el libro de Josué 8:25, dice: y el número de los que cayeron aquel día eran hombres y mujeres, y fue 12,000 todos los de Jai. Cuando ellos conquistaron Jai fue en un día. Así es nuestro Dios. Dios puede conquistar en un día aquellas cosas que son imposibles, las hace posibles. Esta segunda generación vivió grandes cosas de Dios. Esta segunda generación, estoy seguro que tenía la expectativa de Dios, creía en las cosas grandes que Dios podía hacer, creía porque a los ojos de ellos podían mirar lo sobrenatural de poder conquistar y ganar tantas batallas con pocos hombres, pero siempre vencedores a través del Dios vivo todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Las batallas militares no cancelan las batallas culturales. Mire, mientras se estaba dando una batalla por el territorio, también se estaba dando una batalla por el corazón del pueblo de Israel. ¿Por qué, amado hermano? Porque este asunto no es de ganar y pelear y ganar batallas en contra de un ejército o de otro ejército. Este es un asunto de trascendencias y de generaciones, de ubicar los corazones en una posición de adoración al Dios vivo. ¿Se da cuenta? Si usted y yo perdemos la batalla de nuestros hijos,
entonces no solamente estamos perdiendo nuestros hijos, sino estaremos perdiendo la oportunidad de una generación que pudo glorificar a Dios, de una generación que pudo seguir abriendo sus bocas para proclamar el evangelio de la verdad y todos puedan alcanzar salvación por el arrepentimiento. Entonces estas batallas y estas guerras que usted y yo enfrentamos como padres de familia hoy en día, no solamente es una responsabilidad como un cristiano, sino un compromiso de asignación dada por Dios de cuidar a nuestros hijos y ver el cumplimiento en cada uno de ellos de una manera gloriosa y victoriosa. Tenemos grande y arduo trabajo por hacer con nuestros hijos, amado hermano. Por ninguna razón pensemos que lo ganado de Dios me servirá para entrar en una área de confort, pues la cultura del mundo siempre estará activa para devorar a nuestros hijos, a los corazones de nuestros hijos, con toda clase de inmoralidad, como lo hicieron con el pueblo de Israel por los cananeos, amado hermano. Nunca se estacione cuando Cristo le haya dado grandes victorias. No las deje de publicar, eso es bueno, como dice Salmo 78, me sentaré con mis hijos y le contaré las grandes maravillas que hubieron en mis padres y en mis abuelos. Nunca las dejes de contar, pero no se estacione por el amor de Dios. El estacionarse con aquellas victorias que Dios nos ha dado, corremos riesgo de que ellos en un tiempo ocio puedan inclinarse o puedan ser conquistados sus corazones por la influencia o la cultura pagana de este mundo caído. Amén. Bien, entonces podemos mirar que Josué tenía una gran encomienda. Había mirado una primera generación, una generación incrédula, una generación de mucha queja, una generación que sobre él vino juicio de Dios, una generación que miró, que pereció en el desierto, pero miró una segunda generación. Y podemos mirar que en Josué había una alegría, una satisfacción, porque como representante, como líder principal del pueblo de Israel, yo puedo creer que él era un hombre contento, alegre, de ver resultados, ¿verdad? Porque esta segunda generación estaba conquistando, esta segunda generación conquistó la tierra prometida. Pero hay una tercera generación, amado hermano, que son los nietos de aquellos que perecieron en el desierto, que son los hijos de aquellos que conquistaron la tierra prometida, que dijo Dios, donde fluiría leche y miel. Pero esta tercera generación, allá en Josué, capítulo 2, versículo 7 al 12, dice: pero murió Josué, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Mire nada más. Todo lo que usted y yo podemos hacer como padres de familia, aún tengamos hijos en pequeña edad, de 5, de 6, de 7 años o adolescentes, todo lo que usted podamos ir alcanzando con ellos, conquistando con ellos, hay otra generación que viene después de ellos y que nosotros debemos de dejar un legado de moralidad, de fe, de convicción, de que en ellos lo que su padre transmitió, lo que su padre sembró en ellos, poderles dar la encomienda, la estafeta de la responsabilidad de que ellos no callen las cosas grandes y maravillosas que hubo con sus abuelos, que hubo con sus padres. Esta generación sorprendentemente dice que no conocía a Jehová y que ni siquiera conocían la obra que habían hecho sobre Israel. Es decir, hijos que nacen bajo la bendición. Hijos que nacen en el seno familiar, donde los padres, cuando se convirtieron, libraron grandes batallas. Estos hijos no conocen la esclavitud que tenían. Estos hijos no conocen las lágrimas, los días o las noches de rodillas que pasaste orando, clamando por la vida de tu esposa, clamando por la vida de tu hijo recién nacido. Pero él, cuando tiene una conciencia, él mira solamente prosperidad. Y es lo que pasó con esta tercera generación. Una generación que solamente nació
en algo conquistado, nació en algo frondoso, nació en algo próspero, donde piensan nuestros hijos y que dan por sentado que todas las cosas se las merecen y que tenemos que dárselas. Y mire cómo se va diluyendo el poder invocar al Dios vivo. Porque si bien podemos recordar, amado padre de familia, que cuando pasamos momentos tan difíciles en casa, llegan momentos de quebrantamiento en que estoy seguro que usted, juntamente con su esposo, o tal vez también al lado de su hijo adolescente, un día doblaron rodillas y que para todo agradecían a Dios, hasta por el plato de comida que podía estar sobre la mesa de su casa. Usted agradecía a Dios, o por la vestimenta, por un par de zapatos, por los útiles de tu escuela. Usted era agradecido con Dios. Y esta generación no sabía qué era vivir agradecido por Dios. Esta generación no sabía que las cosas que hoy tienen es por la misericordia y por la gracia de Dios. Ellos daban por sentado que lo merecían y que el Padre tenía que darlo. Y es allá donde usted y yo jugamos un papel importante, de que nuestros hijos pueden venir y pueden pedirnos y pedirnos y pedirnos, pero no le estamos enseñando. No le estamos anunciando que todas aquellas cosas que usted y yo damos a nuestros hijos, que las necesitan, tal vez sí, las damos, pero siempre decirle: mira, hijo, esto es porque Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha bendecido nuestro negocio. Mira, las ventas han sido porque Dios ha bendecido el negocio. El ascenso que me dieron y el aumento de sueldo es porque Dios ha bendecido mi negocio. Por eso te he visto, por eso te calzo, por eso hoy tienes coche, por eso hoy tienes tele, por eso hoy tienes esto. Porque tú y yo estamos todos los días haciendo sonar en sus oídos de tal manera que penetre a su corazón y puedan entender que es a través de Dios que tenemos todas estas cosas. Hechos 7:18 dice: hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Mire nada más. Totalmente se perdió. Se perdió la cobertura. Y el pueblo de Israel empezó a ser oprimido en su totalidad. Dice la palabra allá en Jueces 21:25 que en esos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. El pueblo de Israel efectivamente habían sido enamorados sus corazones por el pueblo cananeo y ahora estaban inclinados hacia Baal. Baal significa Señor, mi Señor, marido, esposo, y la diosa Astarte, la diosa consorte, que era la diosa de la fertilidad. Era una pareja de dioses y eran dioses del sexo. Era una cultura depravada, amado hermano. Y esa tercera generación se inclinó a esa cultura, teniendo y habiendo tenido abuelos, habiendo tenido el ejemplo de los abuelos que recibieron el castigo de Dios, habiendo tenido el ejemplo de sus padres que conquistaron y ganaron la tierra de Canaán, hoy ellos estaban tirando a la basura todas aquellas cosas y estaban siendo inclinados ahora a la adoración de culturas paganas, al desenfreno de la concupiscencia de su corazón y olvidándose del temor y el camino de la santificación. Qué triste y lamentable. Usted y yo somos responsables de seguir cuidando a nuestros hijos mientras vivan bajo nuestro techo. Por eso no te menciono edad. Por eso no te digo si es de 15 o de 20 años. Usted puede tener a lo mejor un hijo de 25 años en casa todavía. Es responsabilidad de usted, padre de familia, todavía, de seguir instruyendo a sus hijos. Esta generación se parece mucho a nuestros días. Hijos que nacen en lo conquistado y que piensan que todo se lo merecen. Dios le dice a Josué, mire, Dios le dice a Josué, allá en Josué 5:2, le voy a dar lectura. Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar segunda vez a los hijos de Israel. Dios le dice a Josué: haz esta ceremonia. Hay que afilar los cuchillos y hay que volver a circuncidar el pueblo de Israel. Hay que circuncidar otra vez a esta tercera generación. Tú y yo tenemos que volver
a encaminar a nuestros hijos al amor y al temor de Dios, amado hermano. Hay cosas que usted y yo no vamos a poder hacer, pero algo que sí podemos hacer es poder reflejar el testimonio vivo dentro de casa, que eso impulsará a nuestros hijos a creer en aquel Dios y a seguir caminando en la fe y seguir creyendo en Él en una vida justa y santificada. Circuncidaron nuevamente al pueblo de Dios significa volverlos a meter en los caminos de Dios. Usted y yo tenemos que hacer que la palabra de Dios vuelva a entrar al corazón de nuestros hijos. Hay hijos apartados, hay hijos que pueden venir a la congregación, pero totalmente desconectados de la palabra de Dios. Hay hijos que ocultamente están bajo la influencia de pecado y que aún pueden alzar manos dentro de una congregación adorando al Dios vivo, pero no hay nada de legal y de cierto en su adoración. Usted y yo tenemos la responsabilidad de volverlos a circuncidar con la palabra de Dios en su corazón. Pero para esto, padre de familia, no podemos pedir a nuestros hijos más de lo que nosotros como líderes de hogar no estamos comprometidos a hacer. No exijamos a nuestros hijos algo mayor a lo cual yo no estoy a ese nivel. Pidámosles a nuestros hijos que nos acompañen, que caminen junto con nosotros como un discipulado entre padre e hijo, a orar, a darle gracias, a hablar de Cristo. Cuando usted esté comiendo ahí en su casa, invoque el nombre de Dios y dele gracias. Cuando su hijo saque una buena nota, diga: ven para acá, hijo, vamos a darle gracias a Dios. Dios ha sido bueno. Ciertamente te preparaste, sí, pero Él te dio la capacidad. Como dice su palabra, que la mano derecha y la izquierda de las sabidurías fue sobre ti y has sido un hijo excelente. Que ellos puedan ir reconociendo que todos sus logros, todos sus éxitos que puedan ir teniendo a lo largo de la vida y de su historia es a través del Dios vivo todopoderoso. Que a Él siempre puedan rendirle la gloria y la honra. Y estoy seguro que dirán un día, no solamente el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pero también dirán: el Dios de mi padre Luis y mi Dios. Ahora hacia sus hijos le contará aquellas historias donde conquistamos grandes batallas. Le contará aquellas historias que donde un día nos vio llorando, donde un día nos vio gimiendo, miró la victoria a nuestros hijos. Quiero decirte, amado hermano, nunca pienses que tus hijos pueden quedar locos al mirar una situación de necesidad. Estos hombres que iban a la guerra visualizaban aún las familias tales guerras. Era una matanza tremenda. Y a estos hijos, y a estos niños, y a estos jóvenes, y a esos adolescentes les era por testimonio mirar las grandes batallas, cómo las ganaban con la mano de Jehová. Tú y tus hijos, en medio de cualquier circunstancia, puedan ellas o ellos mirar cómo has ganado las grandes batallas. Sí, yo recuerdo a papá, se encerraba en el cuarto, lloraba, gemía. Recuerdo a mamá de rodillas, postrada, orando por mi salud. Ellas lo van a recordar. Nunca calles aquellas cosas que Dios ha hecho en tu vida. Josué estaba llegando al final de sus días. Examina al pueblo y se da cuenta que los cananeos habían conquistado el corazón de los israelitas, violando los principios de Dios. Y antes de morir, él exhorta al pueblo a temer a Dios y vivir en integridad, sin adornos, sin disfraz. Solo anuncia con un carácter en la posición que un día se dispuso determinadamente aquel día con Caleb, con un alto grado de compromiso, lealtad, fidelidad, celo y santidad, por la gran encomienda del Dios vivo que le había sido delegado. Estaban cerca sus años de terminar sobre esa tierra, y es ahí donde tan mencionada frase, él dice entonces: decídanse pues ahora mismo a quién han de servir, a quién han de adorar, a quién han de sujetarse,
a los dioses que adoraron vuestros padres y perecieron, o al Dios vivo, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted y yo tenemos la encomienda grande de decirle a nuestros hijos que no hay una elección fuera de la que tú tienes como padre de familia. Cuando dice la palabra, yo y mi casa, no hay una opción más. Es la decisión del padre, del gobierno, de la autoridad del hogar, y que los hijos deben someterse y seguir a la fe que su padre representa dentro de su casa. Quiero despedirme con esto a manera de reflexión. Los hijos de Josué no se mencionan, no los va a ver nunca usted en la Biblia. Me llamó mucha mi atención. Un hombre que tan recitada palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová, no se mide a sus hijos, no los menciona en pecado ni en tragedia, ni tampoco los exalta en una gran participación. Me imagino que no figuraron o no destacaron en la importancia de los proyectos de Dios. Lo mismo pasó con los hijos de Elí, un sacerdote que consintió, y la debilidad de su amor y la falta de carácter, sus hijos salieron del propósito de Dios. Los hijos del rey David, un hombre que no tuvo la capacidad de poder reprender y disciplinar a sus hijos, violando a su hija, matando a su otro hijo. En fin, padres que nunca tuvieron la oportunidad de tomarse el tiempo de corregir, de disciplinarlos, de hablarlos, de ministrarlos, de mirarles a los ojos y decirle: hijo, ¿qué estás haciendo? Los hijos de Samuel, ya envejecido, no pudo dejar legado sobre sus hijos. Sus hijos abusaban de la autoridad y no eran hombres leales, no eran hombres conforme al corazón de Dios. Quiero decirte con todo esto que tenemos una gran encomienda en nuestro gran ministerio mayor, que es tu casa. Amado hermano, Dios te bendiga, que tengas una excelente noche, una excelente convivencia ya en casita. Quiero darte las gracias por tu atención, y yo declaro que sobre tu casa repose sobre la autoridad, sobre el gobierno de esa casa, la sabiduría, la prudencia, la dirección, la inteligencia y la sagacidad para conducir y para llevar la semilla que Dios te ha dado, como bendición, que son tus hijos y tu esposa. Dios te bendiga. Hasta pronto.